De noche, pero guardala, no lleves. Además, ni siquiera la llevas enganchada. Vienen corriendo en bicicleta, en moto, te dan un golpe y te la llevan. Estos hijos de puta te encajan un tiro o una puñalada, mijo. No andes mostrando eso. Uruguay creo que se construyó como un búnker y está bastante protegido, al menos de los problemas que afectan a toda la región. O sea, ningún otro país de la región ha tenido menos de 10% de inflación en los últimos 10 o 15 años. ¿Y si pudieras cambiar algo que no te guste de la vida en Uruguay? El tema drogas. Ah, Sí. se ¿Por consume qué? mucha droga. Sí, como es un tema legal, se pasa y sí. Pero Mucha una gente pregunta. en la calle a consecuencia de claro. las drogas. O sea, no es por pobreza, es por tema drogas. Ok. Si los ves es por... Buenos días, viajeros, desde un nuevo país, nuestro país número 68. Bienvenidos a... ¡Uruguay! Y vamos a comenzar por todo lo grande. Si ustedes vieron el primer video que hicimos en Argentina, yo les conté que me conseguí a una prima. Y mi prima vive aquí en Montevideo, así que lo primero que... Pero ya va. Tienes que dar contexto, no es que se consiguió una prima, es que descubrió Exacto, a una prima. descubrí una prima. Y No bueno, sabía que existía antes de ese momento. el destino nos unió en un punto en específico en Argentina y llegamos nosotros realmente ayer, pero hoy es que vamos a recorrer por fin el país. Y ayer también me la volví a conseguir y yo siento que es el destino diciéndome, ustedes tienen que hablar de algo, ustedes tienen que reconectar, ustedes tienen que conocerse y ahorita vamos a hacerlo, o sea, qué locura. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, apareces en nuestro video, güey. Claro. ¿Cómo estás? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Miren, ayer me pasó una cosa loquísima y es que nos saludó un indio, una persona de la India que ve nuestros videos y vive aquí en Uruguay. Su novia, con su novia. Con su novia, exacto, muy Fue loco. muy lindo. ¿Cómo estás? Unos cuantos, ¿sale? ¿Cómo te llamas? Raibel, ¿Eres venezolana? venezolanísima, ¿Y cuánto tiempo tienes viviendo acá en Uruguay? 7 años, 6. ¿Qué tal la vida aquí? Muy tranquila, muy buena. Me ha tratado muy bien, cero queja. La gente es muy amable Es verdad. y lo he vuelvo y sentido. digo, es muy tranquilo. Claro. Sí, es una ciudad para descansar, para disfrutar y estar en familia. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Uruguay? La seguridad y la tranquilidad. O sea, Eso es. sí. invaluable. ¿Y si pudieras cambiar algo que no te guste de la vida en Uruguay? El tema drogas. Sí. Se ¿Por consume qué? mucha droga. Sí, como es un tema legal, se pasa y sí. Pero Mucha una gente pregunta. en la calle a consecuencia de Claro. las drogas. O sea, no es por pobreza, es por tema drogas. Ok. Si los ves es por Pero gente durmiendo en la calle, las basuras, comen de la basura. Wow. Creo que la, eso la droga que es legal es la hierba, ¿no? sí, O es la hierba, ajá. pero a ver. cuando como ya el dejas inicio. sí, Una cosa exacto. lleva a la otra. Exacto, y terminas en una droga ahí barata que venden y los lleva, les quita el olor, el sabor y los Claro. deja mal. O sea, creo Bueno. que es lo que... Lo que cambiarías. Sí, lo que cambiaría, ya está fea la ciudad. Yo les digo, cuando el uruguayo dice que Montevideo es sucio, y yo le digo, Montevideo no es sucio, porque yo no veo al uruguayo tirando la basura donde le provoca. Exacto. Va, la lanza donde va, pero viene esta gente, la saca, la tira, Claro, buscando de comida, Claro. y comienza a estar sucia la ciudad. Pero... Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué lindo! No sabía que teníamos tantos seguidores acá, tanta gente que ve nuestro contenido. El viento está haciendo conmigo lo que le da la gana. O sea, el viento me tiene despelucada. Bueno, para hacerle el cuento corto, porque ya vamos a llegar, me voy a encontrar con ella en un cafecito, vamos a compartir por primera vez. Después les echo el chisme porque obviamente esto es algo que no quiero como mostrar. Sí, Es que como sea un bien reality personal, show, exacto. sí. Después les cuento qué tal y este video va a estar súper bueno, así que quédate viendo, suscríbete ahorita mismo y le seguimos echando chismecitos en Uruguay. Ahora sí, buen apetito porque vamos a desayunar y para los que están a punto de comer también.
salimos del cafecito, ahorita estamos en la Plaza de la Independencia y antes de hablarles de este lindo lugar, quiero contarles un poquito lo que fue este encuentro. Estuvo súper chévere porque además también estaba una amiga que, mira, nos conocemos desde la infancia y teníamos 9 años sin hablar y estuvimos como actualizándonos de nuestra vida. Obviamente compartimos muchas historias familiares que al final se unían en la misma persona y bueno, pude conectar un poco más con mi apellido Saa y eso estuvo preciosísimo. Y después de allí nos trajo hasta acá porque dice que es uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad. Es como el punto de transición entre la ciudad vieja y el centro de Montevideo. Y llevamos apenas 24 horas en Uruguay, pero yo estoy gratamente sorprendido de este país. Siento que es un pedacito de Europa. De hecho, investigando, decían que le llaman la Suiza de América. ¡Ah, mira! Y creo que tiene mucho sentido ese apodo, porque es un país que no ha tenido más de 10% de inflación en los últimos 10 o 15 años. O sea, ningún otro país de Latinoamérica tiene las mismas condiciones, al menos económicas, que Uruguay. Luego, la política es bastante abierta, flexible, relajada. Imagínense, o sea, esto es algo que me voló la cabeza, que hay una ley que se llama inclusión financiera. Y es que literal, para los que pagan con tarjeta, tienen un descuento en la cuenta. O sea, para incentivar el pago con tarjeta y no tanto la circulación de efectivo, que eso a largo plazo puede traer problemas para la economía. Es que son tan cracks. Entonces vamos a un lugar, vale, no sé, $30 y nos dan un 15% de descuento. Pagamos 24 por pagar con tarjeta. También me parece que está súper lindo, limpio y organizado. Por lo menos aquí la plaza está guapísima y siento demasiado la influencia europea en la arquitectura, pero también allá al fondo está la casa presidencial, no sé cómo se le dice, el palacio presidencial creo, y es como bastante moderno, más de los años 50, 60, 70. Yo de arquitectura sé lo que también sé de astronomía, astrología y todos los mías, ¿ok? Bien poquito, pero como que sí me da esa vibra de Europa y luego un poco cincuentona. Vamos a darle la vueltica a esta plaza de que nos encontramos. La estatua que ven acá es de José Gervasio Artigas, el prócer principal, no el único, pero sí el líder de la independencia de Uruguay. También es conocido como el padre de la patria. Y si bajamos por estas escaleras se encuentra un mausoleo en donde descansan sus restos. El acceso es gratuito. No sé si nos dejen grabar, pero vamos a intentarlo. Qué impresionante que un mausoleo quede en una plaza, así público, en medio de todo, no sé. Me parece que todo el mundo impresionante. tenga como acceso, es verdad. ¡Wow! Qué bonito este lugar. Y hay unos militares ahí custodiando el lugar. Y tienen un traje guapísimo, Sí. me encanta. Wow. De 1764 a 1850. Admiración total a los militares que están de pie y no pueden ni moverse. O sea, imagínense estar 8 horas de pie. No sé cuántas horas estarán allí, obviamente, pero yo no puedo quedarme de pie por 1 hora seguida. ¿Así? No puedo. Admiración. El lugar está súper lindo. Aquí tenemos a Valeria en su salsa, viendo cuarzo en la mitad de la calle. Por favor, En mira Uruguay. esto. ¡Qué belleza! Estoy fascinada con este caminito. Hay demasiados puesticos de ventas de artesanías, de cuarzo. De hecho, hicimos mercado. Después les podemos mostrar qué compramos. Y el señor que nos vendió estos cuarzos nos comenzó a hablar de que sentía una energía muy linda con nosotros. Y claro, cuando
nos comenzó a atender, fue un poco distante y hasta bien parco y seco. Y al final nos dimos la mano y se abrió con nosotros y nos dijo que bueno, que ahorita con el cambio de gobierno, él sentía que también la energía se estaba volviendo a alinear bonita, y habló que conoció a Pepe Mujica, que para mí es uno de los presidentes más espectaculares que ha tenido toda América en general. Me encantaría ahondar un poco más en su historia, solamente que no me voy a atrever a hacerlo ahorita porque no la tengo tan fresca, pero fue un presidente que nunca quiso obtener ganancias de su cargo, sino que él quería el bienestar colectivo. Por lo que tengo entendido, al terminar su periodo presidencial, él vivió en su casa humilde de toda la vida. Y bueno, vamos a ahondar un poco más en esa historia más adelante, después de refrescarla y tener todo más fresco en la mente. Para entender la historia política de este país hay que remontarnos en el tiempo. En los años 70, Uruguay vivía una fuerte crisis económica y social. En medio de todo eso, apareció el grupo armado de los Tupamaros, y el país entró en una espiral de violencia. En 1973, los militares dieron un golpe de estado y comenzó una dictadura que duraría más de una década. Fue un tiempo oscuro, con censura, represión y miles de personas detenidas o exiliadas. Pero en 1985 la democracia volvió. Julio María Sanguinetti asumió como presidente y se abrió una nueva etapa para el país. Avanzando en el tiempo, uno de los momentos más emblemáticos fue la presidencia de José Pepe Mujica, un ex guerrillero tupamaro que se convirtió en un símbolo mundial por su humildad y por su estilo directo. Uruguay también se destacó en América Latina por sus leyes pioneras: legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la venta regulada de cannabis. Hoy, Uruguay es uno de los países más estables de la región, con una democracia y una economía sólida y un estilo de vida que se siente distinto, más relajado, más humano, y eso lo hemos comprobado caminando por las calles de Montevideo. Yo hablo bien portugués, inglés poco, menos mal que hablas. Allá abajo es feo. Hoy debe haber policía, hay turistas, hay un barco. ¿Hay un crucero qué? Hay, pero sí, y allá es feo. Allá, yo digo, Okay. de noche, pero guardala, no lleves. Además, ni siquiera la llevas enganchada. Vienen corriendo en bicicleta, en moto, te dan un golpe y te la llevan. ¿Estás paseando o viviendo acá? No, paseando, llegamos ayer a Uruguay, pero Hay nos habían miles, dicho que era muy miles, seguro. miles. No, al lado de Brasil y Argentina. Allá no tenés suerte. Okay. Claro. En Brasil y Argentina te corre riesgo la vida. Pero no tuvimos noción del riesgo. Claro. Porque vos lo primero que haces, la cartera, vos la tironeás, Claro. la vienen a arrancar. Estos hijos de puta te encajan un tiro o una puñalada, mijo. Conseguiste un par de bolsas como esa que tenés ahí, Sí. o la metés ahí, sacás la foto y la guardás. Listo. No andés mostrando eso. Gracias. Que pasen bien. Gracias. Ya pudieron ver las declaraciones de un uruguayo. Yo de verdad, Pero ¿sabes qué? Siento que hay opiniones contradictorias, ¿no? Porque tengo una amiga que tiene viviendo ya 8 o 9 años aquí y me dice que Uruguay es una burbuja y que ella se siente súper segura. Pero bueno, escuchando a este señor ya tengo pánico. ojo, siento que el señor está como un poco paniqueado. Esta es mi impresión y quizás me equivoque, porque cuando nos dijo, mira, guarda, luego nos echó cuentos de Argentina y de Brasil, pero nunca nos dijo nada de aquí. Desde que 2 cuadras más para allá es súper peligroso y 2 cuadras más para Es allá verdad, también. Pero es ¿sabes verdad. qué siento yo? Que es una maña a veces de los locales meterle un pelín de miedo a los turistas. Claro. Que, ojo, yo sé que no lo hacen desde una mala posición, lo hacen No. para resguardar al turista, pero yo por lo menos cuando fui a Jamaica, yo vi videos antes de ir a Jamaica y yo tenía pánico de Jamaica y Emmanuel salió, grabó, disfrutó, o sea, como que a veces uno se predispone de más. También conozco a otra persona que fue a Egipto y estaba tan paniqueada de Egipto que no quiso salir de ese hotel. Y cuando uno va tan predispuesto a que le pase algo, no disfrutas del lugar y terminas desaprovechando la oportunidad. Son más las veces que nos han pasado cosas buenas a que nos han pasado cosas malas. Ojo, tampoco uno va a ser un turista bobo que Obvio. literalmente va a estar pagando la panza, como diríamos en Venezuela, arriesgándose. Pero honestamente yo vi que esto era una zona de muchos turistas, hay muchos comercios. Muy hay- movida, como- Muy movida, sí. Muy movida,
pero... No es que estamos caminando en una calle súper sola y tal, y de noche, no sé, son las 2 de la tarde, es temprano todavía. Pero igual seguiremos consejos del Señor porque, bueno, uno tiene que escuchar los mensajes de la vida. Sí. Pero nuestra recomendación es que no se paniquen, vayan con, no sé, la mente abierta, obvio, resguardándose cuando están en un lugar muy turístico. Normalmente hay carteristas, entonces tengan su teléfono bien agarradito, la cámara bien, como nos pasó en Bolivia. En Bolivia fue igual, no caminen con la cámara por la calle. Y yo de verdad no sentí en ningún momento miedo, pero siempre fui con precaución. Sí. Inclusive en mi caso particular en Brasil. O sea, yo no, fui a él Brasil. está loco, él sí está loco. No, pero no quiero decir el caso de la favela, sino en líneas generales. Yo fui a Bien. Brasil y estuve en Copacabana, en Ipanema, que hay que tener como mucho cuidado con los carteristas, y me quedé por ahí y en verdad siempre pendiente, nunca me pasó nada. Ahora, si tú dejas las cosas por ahí pagando o te metes por una zona muy oscura y sola en la noche, obviamente corres más riesgo, pero nosotros Bueno, en estamos Argentina acá. también yo tenía un poco de miedo porque muchos locales se nos acercaron y nos dijeron, tengan cuidado con sus cosas, Sí. por aquí roban, y no tuvimos ninguna mala experiencia por suerte, pero Daniel, nuestro amigo que tiene la Fogonix, cuenta sí. que se llama Fogonix, a él sí lo robaron el año pasado, Sí. entonces sí andábamos como mucho más precavidos. Pero nuevamente, recomendación, vayan siempre con sus cositas bien aseguradas, pero tampoco se paniquen demasiado porque eso les va a... Dañar la experiencia porque ya van a estar predispuestos antes de siquiera llegar al lugar. No vean tantas noticias honestamente y ya más bien cuando lleguen traten de, si tienen amigos locales, lo que sea, de preguntarles como que cuáles son las zonas que pueden ir y cuáles no Eso. en las horas, pero traten Y de listo. siempre disfrutar de los lugares. Pues. Me pareció muy cuchi el señor querer Sí, aconsejarnos. Sentí que él estaba, el pobre, bien paniqueado, pero sé que lo hizo desde un lugar Sí, de protección y no de ganas de meternos miedo. Miren qué belleza, se ve el mar allá al fondo. Ahorita iremos. Déjame para ver si lo puedo enfocar un poquito mejor. Al fondo se ve el mar. Amo que en Uruguay hay cultura de café Sí. y estábamos como ya con ganas de hacer pipí y tal, hacer una paradita para descansar. Y conseguimos que sí, a una cuadra, este lugar que se llama Che Coffee. Y miren, se ve bien bueno desde acá afuera. Vamos a entrar y comprobarlo. Soy fan del buen café que se toma acá en Uruguay. De verdad valoro mucho que hayan estas cafeterías de especialidad y ni siquiera tan costoso ahorita. Un café, un jugo de naranja y un agua fueron como $7, mientras que no es por comparar, pero bueno, venimos precisamente de Argentina y antes de Paraguay y los precios son una locura. O sea, un café en una buena cafetería en Argentina no te bajaba de $5 o $6, solo un café. Y los jugos de naranja, bueno, también $5 o $6. Un agua, $4 costaba en cualquier restaurante. Y yo sé que algunos me dirán, no, pero es que ustedes fueron a los lugares más turísticos. Nosotros buscamos en Google los que tengan mejores reviews, obviamente queremos probar lo mejor. Sin duda alguna, si uno va con un local, puede ir como a los lugares poco frecuentados y quizás conseguir muy buena comida, muy buenos precios, pero no es como el común denominador que una persona regular que visita un país iría a visitar. Cuando nos dicen, no, Venezuela está muy cara, es verdad, Venezuela está muy cara porque los lugares turísticos o los restaurantes en las zonas más frecuentadas de la capital son carísimos, pero si uno se va a un barrio se puede comer algo espectacular, divino y súper barato. Hemos hecho muchos videos de probando comida literalmente en lugares en donde muy pocas personas se meterían y es muy barata. Pero, nuevamente, no es el común denominador. Y uno como turista en un país nuevo quiere conocer lo mejor. También, a veces, bueno, nos volvemos locos y nos metemos en lugares complicados, pero en la mayoría de los casos es tratar de conocer, bueno, lo mejor que tiene el país para ofrecerle al mundo y también promocionarlo, porque esa es nuestra intención siempre, ¿no? Promocionar los lugares a los que vayamos, que nos gusten, que ustedes puedan tener como referencia tips, precios y consejitos para que si deciden visitarlos tengan una buena guía. Ya va, pausa. Esto está guapísimo. Como tú hoy, o sea, tienes un flow, pero un flow, o sea, miren esto, miren esto. Ay, que me cohibo, que me da penita. No, o sea, miren esto, miren esto. Un flow chamánica sexy. Ay, Y eso que no la ven completa porque tiene las botas, el pantalón. miren, hoy es sábado y nos dijeron que el sábado, después de las 2 de la tarde,
todo se cerraba. Que aquí la gente en Uruguay descansa. Y yo dije, soy de Uruguay. Yo soy de acá. En Argentina más bien es la ciudad de la furia, la ciudad que nunca duerme. Aquí no, y aquí todo está como tranquilito, parece un domingo. Y eso me encanta. Creo que es un buen lugar para venir a descansar. Por cierto, le preguntamos al muchacho de la cafetería si sentía que esta zona era insegura y nos dijo que para nada, que era muy tranquilo. Entonces, no sé si la opinión o el consejo que nos dio el señor estuvo un poco exagerado, o bueno, está basado quizás en sus propias experiencias que no precisamente son el común denominador de lo que ocurre acá en Montevideo. Igualito tenemos mucha precaución, estamos atentos a todos lados, especialmente porque ahorita, como dijo Valery, todo está cerrado y no se ve mucha gente en la calle, pero nos sentimos seguros. Mira qué bonita esta casa, el jardín, se ve así toda antigua. Wow, está guapísima. Nueva pasión descubierta. Hay un poquito de casa en las matas. Chismosear las casas de la zona. Amor, eso no es una nueva pasión descubierta. Sí, no lo solemos hacer mucho. Realmente estamos tomándonos el día con calma para recorrerlo, para compartir nuestras primeras impresiones. Antes, cuando comenzamos el canal, éramos como más de... Y ahora estamos en no sé dónde. Y creo que hemos ido evolucionando, cambiando un poquito en hacerlo más relajado, porque sentimos que la gente está conectando más con el entretenimiento que con los datos así históricos y mega rebuscados. Y además que nos sinceramos, o sea, nosotros no somos profesores, nosotros somos dos viajeros loquillos que les van a compartir simplemente su experiencia y lo que sepamos, ¿no? Pero tampoco es que nos vamos a dar aquí de los expertos. Hérciale. Podemos bajar, creo que por la siguiente. Y que todo está cerrado. ¿Sí? Mira, absolutamente todo. Todo cerrado. Todo cerrado. Esto es parte mira, de la aquí ciudad dice, vieja. ¿Ves? El domingo no abre. Y el sábado cierra a las 12. Ahí tienen. Y así se siente todo cerrado. Si quieren conocer la ciudad vieja con todo abierto, tienen que venir temprano. hasta el sábado al mediodía. O bueno, los días de semana. Pero mira, fácilmente podría decir que estoy en un lugar de Europa. Te tengo una Entramos. prueba. ¿Qué? ¿Cuál es ese número romano? Debe ser como 1000... No, Ajá. no. 500... No, 1000... ¿Qué era la C? Yo no recuerdo qué era la C. O sea, la X es 10. Exacto. Entonces debe ser 90. La C debe ser 100. Exacto. La D debe ser 1000 y la M creo que es 500. Entonces podría ser el 500, el 890. No. No. Ya va. 500, 600... ¿Te lo digo o...? Unos minutos más tarde. Yo creo que es 890. 1890. 1890. La M es 1000, la D es 500, luego 3C 800 y luego No 90. estaba tan perdida, ¿viste? Solamente que como Te faltaron que 1000 nada más. sumé y resté y dividí, multipliqué y y... El problema fue que le sacaste la hipotenusa y nada más No, tenías porque es que yo juraba que la M era menos que la D y que restaba. ¿Sabes? Como cuando pone... Sí. La La X antes de la C y está restando 10 a 100. Exacto, entonces Ajá. yo pensé que estaba pasando eso. ¿Para qué te sirve saber los números romanos? Para esto. Llegamos al puerto de Montevideo. A simple vista podemos ver dos cruceros, solo que bueno, en cámara está complicado mostrarlos, pero también se ve que la calle está llena de turistas que están bajándose y montándose en los barcos. Y caminando veo un letrero, amor, voltea para acá, que dice Sincar. Pero ustedes saben que es un fastidio tener que montarse en un crucero y a cada destino a donde uno se baje, tener que estar pidiendo un Sincar. O sea, yo hace muchos años hice un crucero que iba a Argentina, Brasil y Uruguay. Y en cada país se bajaba 1 o máximo 2 días. ¿Ustedes se imaginan estar bajándose en el crucero, tener que estar pidiendo un Sincar para hasta 4, 6, 8 horas? Pero también hoy en día saben que es súper necesario tener internet, estar conectado. Así que aquí, eso te viene la publicidad. Pero de verdad, una muy buena recomendación.
Hola Fly. Nosotros ahorita que viajamos por Bolivia, Paraguay, Argentina y ahorita Uruguay, contratamos un plan que es para toda América Latina. No necesitamos hacer un eSIM para Bolivia, uno para Brasil, uno para Paraguay. No. Todos los países de América Latina. No, también estuvimos en Brasil, porque cuando fuimos a las cataratas de Iguazú en Argentina, cruzamos del lado brasilero y nos conectamos a las redes de Brasil con Holafly. Espectacular, una sola conexión. El plan de América Latina, por la cantidad de días que ustedes decían, pueden hacerlo por la página web o por la aplicación. Y lo mejor de todo, si ponen el código 2 locos de viaje, van a tener un descuentico a la hora de pagar. En la biografía de este video les dejamos el link para que vayan directo a Holafly para este o cualquier otro país o continente. Si van a hacer un Eurotrip, si se van a ir por varios países de Asia, también hay planes. O si van a un solo país, pues específicamente. Miren, me encanta que está la bandera de Uruguay justo arriba de la bandera de Jamaica, porque como saben, este es el único país de toda Sudamérica que el cannabis es legal. De hecho, es el primer país en el mundo que legalizó el cannabis en todo el territorio nacional. Porque hay otros países como en Estados Unidos que es legal en algunos estados y en otros no. Pero acá es totalmente legal en todas sus presentaciones. Miren que esto es como arroz con semillas de cáñamo descascarada, perdón. Y después de una larga caminata hemos llegado al río. Ustedes pensarán, al igual que yo cuando lo vi por primera vez, que esto es el mar, pero no lo es. Es el río de la Plata, que luego desemboca en el Océano Atlántico, es verdad, pero todo lo que ven frente a sus ojos es el río. Ya en los próximos días que estaremos visitando Punta del Este, posiblemente en otro video, nos encontraremos con el Océano Atlántico. Teníamos flojera de caminar hasta el restaurante porque miren, son las 4:30 de la tarde y no hemos almorzado. Y pedimos un taxi. Tenía tiempo que no veía un taxi con vidrio, pero vidrio sólido. O sea, no era como lo que ponían durante la pandemia, que era una lámina de acrílico. Esto Creo que es como... mi primera vez. O sea, es primera vez que me monto en un taxi así. Esto parece como una patrulla de policía. Un vidrio súper sólido. Yo siento que estamos entrando a un lugar bastante local. Pero díganme los uruguayos que nos siguen o los venezolanos, bueno, o hasta el indio, ¿vale? Que nos vio, que nos sigue, que vive acá. ¿Esto es un restaurancito local o es de turista? No, casi te atropelló una bicicleta. Lo buscamos en Google y tenía muy buenos reviews. Casi lo atropelló una bicicleta y ni cuenta se dio. Vamos para adentro. Como dicen, al inocente lo protege Dios. Así es. O a la huevoneado. Miren esta poesía que acaba de llegar. Uf, yo me pedí un bife ancho, como le dicen acá en Uruguay, al ribeye o al ojo de bife en Argentina. Y Niñita se pidió un entrecot, que también se conoce como New York Strip. Qué bueno. A probar. Buen provechito. ¿Apruebo yo? Vamos a darle pues. Suavecita. Ok, voy a ser honesto. La carne estaba un 7 de 10. No sé si es que en nuestra visita a Argentina y también ayer acá en Uruguay, que comimos carne tan buena, se nos subieron las expectativas o digamos la barra de calidad aumentó, pues que sencillamente esta carne no estaba tan suave, tan buena.
A Valerie le da como un poquito más de pena, sobre todo decirlo al frente del señor. Pero bueno, ya que salimos del restaurante, puedo decirles francamente que ayer nosotros visitamos el lugarcito que está allá atrás, no precisamente ese porque se ve que es una franquicia, se llama El Fogón, en un centro comercial y estaba mucho mejor que la de hoy. Eso sí, me parece que la carne está muy barata acá en Uruguay y espero que no me quemen los que viven acá en Uruguay, sino al menos en comparación con Argentina. Una sentada en un restaurante, así tal cual, agüita, carne y una guarnición, en Argentina no bajaba de $70. Obviamente en un lugar en donde la carne pues es buena. 70 era lo mínimo, pero en promedio eran 80, 90, incluso hasta 100. Pero lo mínimo, 70. Acá pagué 1.900 pesos uruguayos, que vienen siendo 45, 46 dólares por los dos. Y me dirán, bueno, pero por eso te comiste una peor carne. No, porque ayer en El Fogón pagamos exactamente lo mismo. O sea, como 2.100, no llegó a 50 dólares. Comimos delicioso, o sea, delicioso, jugosita la carne, suavecita, con la grasita perfecta. Además es que siento que hoy la cocinaron un poco más. A mí me gusta pedirla término medio, pero siento que la mayoría de la carne estuvo 3/4, solamente como en el mero centro estaba en término medio. Pero bueno, ya saben, si vienen a Uruguay, nuestra recomendación, vayan al Fogón, está súper rico. Y este no estuvo mal, pero el otro está mejor. Miren qué sabroso, plan de sábado. Venirse con sus amigos, a echarse en la grama, relajarse. Vinimos al Airbnb en donde nos estamos quedando para buscar el dron y hacerle unas tomitas espectaculares por toda la Rambla, que se me parece mucho a Copacabana, Ipanema, todo ese paseo en donde la gente trota y hace vida después del trabajo. Acá no es tanto como allá, pero está espectacular igual. Y justo estoy pasando al lado de, miren, Fresh Market. Es, sin que me quede nada por dentro, el mejor supermercado que he ido en mi vida. Ayer fui a comprar solamente unas cositas para lavar ropa y ya, pero es que no les puedo explicar lo brutal que es. Es más, le dije a Valerie que teníamos que entrar y grabarlo. No sé si lo hagamos ya en este video, seguro en el siguiente, pero alucinante, o sea, alucinante. No se imaginan todo lo que tiene, la organización, la distribución de los productos, la decoración del lugar. No, fan de Fresh Market, de verdad impresionante. Y miren que hemos ido a supermercados en muchos países, en todos los continentes, así que es una afirmación contundente. ¿Qué tal, amor? Divino. Aparte que tenemos el clima perfecto, no hace ni mucho calor ni mucho frío, está divino. Y por allá vemos a unos niños jugando fútbol, unos señores con sus cañas de pesca, gente trotando por aquí, gente manejando bicicleta por allá. Me encanta. Por cierto, en esta caminería, ciclovía, como sea que le quieran llamar, no es lo único que se parece a Brasil. También hay un corte de carne que le llaman picaña y solo acá en Uruguay, además de en Brasil obviamente le llaman igual, y tienen un modismo que es usar la palabra pronto, que también la dicen mucho en portugués, para como que concluir una oración, tipo, ya estás pronto, dicen acá en Uruguay. En Portugal o en Brasil mismo, como cuando pides una orden o lo que sea en un restaurante, te dicen pronto, y quiere decir que, ok, ya tomé tu orden. O mira, me estoy despidiendo, chao, pronto. Y así pues, acá utilizan mucho la palabra pronto. En español obviamente, pero es igual que en portugués. Y quizás la adoptaron por su cercanía con Brasil. Amo esto. O sea, la gente trayendo a sus perros,
los niños jugando fútbol. Se ve que tienen una infancia tan feliz, obviamente generalizando, ¿no? Cada caso es bien particular, pero qué divertido que los fines de semana se puedan venir a esta o cualquiera de todas las gramas que hay a lo largo de toda la ciudad, porque esta está al borde de la playa, pero miren, una canchita de fútbol acá. Yo creo que si tu infancia la vives cerca de la naturaleza, lo más probable es que seas feliz, lo más probable, porque obviamente, como dijo Emma, hay otros factores que influyen, pero que tu jardín esté al lado de una playa, de un río, de una montaña y constantemente vayas, eso te cambia la vida. Yo creo que Uruguay es como una burbuja de América en general. No quiere decir que no hayan pasado por problemas, como les comentamos anteriormente. No siempre fue así. Pero hoy por hoy, Uruguay creo que se construyó como un búnker y está bastante protegido, al menos de los problemas que afectan a toda la región. Y nos estaban comentando algunos locales que cuando a Argentina le va mal en su economía, pues acá afecta un poco porque muchos de los turistas, de los inversionistas son argentinos, pero en líneas generales se protegen de una manera de que, miren, el único país, o sea, ni Chile, que tenía una de las mejores economías, en el año 2022 tuvo 12% de inflación. O sea, ningún otro país de la región ha tenido menos de 10% de inflación en los últimos 10 o 15 años, mientras que Uruguay sí, de pana cracks, o sea, cracks. Yo voy a proceder al grounding. y vamos a caminar un ratito y nos vamos al muelle y me siento como En casa. no sé, como en casa, sí, me siento bien, me encanta. ¿Podrías vivir aquí, amor? Es muy pronto para darte una respuesta, pero hasta ahora diría que sí. Al igual que en Colombia, en Brasil, en Sudáfrica, en Eslovenia, en Madeira. Siento que la vida es muy corta como para vivir en un lugar para toda tu vida. Ojo, no es lo mismo irte a vivir una temporada porque tu trabajo te lo permite a emigrar, ¿no? Obvio. Si mi trabajo me lo permite y puedo ir cambiando constantemente de lugar, ahora sacar todo de Venezuela para venirme para acá o para cualquier otro país, no. Creo que lo importante para mí es tener como una base que llame hogar. Y luego puedo tener millones de hogares en todo el mundo. Qué belleza. Qué belleza. Viajeros, nosotros nos vamos a relajar. Creo que vamos a dejar este video hasta acá. Uruguay no ha dejado de sorprendernos desde que llegamos el día de ayer. Qué maravilla de país, qué espectacular su gente, su comida, al menos lo que hemos probado y conocido hasta el momento. Pero se vendrán más videos, se vendrán más historias que contar y más lugares bastante interesantes que visitar, porque ya hemos estado investigando y de verdad que va a estar buena la serie de este país. No olviden suscribirse si todavía no lo han hecho y activar las notificaciones para que YouTube les diga cuando tenemos nuevo video. Y yo me voy a despedir con unas tomas en dron que haré en 3, 2, 1. ¡Pam!